La pérdida de peso y la pérdida de músculo es un problema frecuente, sobre todo en las personas que viven con diabetes o que tienen problemas de glucosa. Y aunque esto puede deberse a diferentes causas, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que tienes que descartar si estás intentando a toda costa subir o crear músculo con ejercicio, aumentando la proteína en tu alimentación y aún así no logras subir ese peso, no logras aumentar tu masa muscular. Puede ser que la razón sea que no estás eliminando o no estás corrigiendo aquel problema que te está destruyendo el músculo. O sea que para aumentar de peso, aumentar la masa muscular, sí, el estímulo, que es el ejercicio, el aumentar la proteína, o al menos que la ingesta de proteína sea adecuada, pero también que quites o elimines el factor que te está destruyendo este músculo. Y no solo esto, y no solo por apariencia, porque es importante para tu salud metabólica y además, probablemente un poquito más importante, esa pérdida de peso, esa pérdida de músculo puede ser signo o un síntoma de un problema más serio que tienes que identificar y que tienes que corregir y que de eso te voy a hablar en esta sesión. Yo soy el doctor Antonio Cota, muy buenos días y te agradezco que estés conectado o que estés viendo este video de forma diferida. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy es sábado 18 de noviembre y soy pues médico internista y me enfoco en la diabetes con el objetivo de ayudarte y que estés mejor orientado respecto a este problema y las herramientas o los diferentes caminos que puedes tomar para corregir ese nivel de glucosa, que entiendas cuál es tu problema, porque no todas las diabetes son iguales. Cada persona tiene su tipo de diabetes, aunque a lo mejor, ejemplo, yo tenga diabetes tipo 2 y tú también, ambas enfermedades son diferentes, tenemos metabolismos diferentes que requerimos un tratamiento diferente y esta es un punto más importante, la pérdida de peso o la pérdida de músculo, que a pesar de que haces ejercicio, comes suficientes proteínas, nomás no logras aumentar tu masa muscular. La pérdida de peso es un motivo frecuente de preocupación, porque hay personas que dicen, sigo haciendo lo mismo, sigo comiendo lo mismo, sigo haciendo exactamente lo mismo y aún así esa pérdida de peso sigue. ¿Cómo se explica? A esto le llamamos pérdida de peso pues no voluntaria, porque si esta pérdida de peso es porque, yo estoy bajando de peso porque estoy haciendo dieta, no le veo el problema, ¿no? Estoy bajando de peso porque me hice una cirugía o estoy tomando medicamentos para bajar, estoy haciendo mucho ayuno intermitente, estoy corriendo exageradamente 10, 15, 20 kilómetros casi diario. Esas son actividades que te van a hacer bajar de peso y que no representa un problema en realidad, porque eso es precisamente lo que estás buscando con esas intervenciones. Aquí estamos hablando una pérdida de peso o pérdida de músculo que no es voluntaria, que no estás haciendo algo para buscando eso, que es excesiva y que además te está generando problemas metabólicos. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que de acuerdo a su genética son delgados, son delgadas. Y tú ves a los primos, a los tíos, a la mamá, al papá, a los hermanos y son exageradamente delgados. Puede ser que sea tu genética. Aquí la clave es, ¿este peso te está dando salud metabólica o no? Porque si estás exageradamente delgado o delgada, tienes el colesterol alto, el azúcar alta, problemas de presión, osteoporosis u otra situación, entonces ese peso no es saludable, tienes otra situación. Pero si estás exageradamente delgado o delgada, colesterol bien, presión bien, azúcar bien, huesos bien, todo lo demás bien, entonces no hay tanto problema. Hay que preguntarse sobre la genética y tu complexión. Puede ser que tu complexión sea delgado y si tu metabolismo está bien, no representaría mayor problema. Aquí nos estamos enfocando en aquellas personas que han bajado mucho de peso y que además tienen estos problemas: azúcar alta, resistencia, colesterol, la presión, inflamación, etcétera, etcétera. Cuando una persona baja demasiado de forma no voluntaria, nosotros los médicos le llamamos síndrome por consumo, porque literalmente son personas que se consumen. Consumen es como si algo tuvieran por dentro que esté devorando esas proteínas, esa grasa, y ustedes lo han visto o a lo mejor lo están experimentando en este momento. Han bajado radicalmente de peso,
quemado demasiado grasa o quemado demasiado músculo. También se le llama síndrome tóxico, porque puede haber algunas toxinas por ahí que no te están ayudando. Síndrome constitucional también se le llama así, o síndrome por consumo, que me parece que es más fácil de recordar y que representa lo que está pasando. Algo te está consumiendo y ese algo lo tienes que quitar, que a lo mejor no se va a corregir haciendo ejercicio y aumentando la proteína, porque por un lado hay que hacer cosas para aumentar, sí, pero también eliminar aquello que te está destruyendo toda esa cantidad de músculo. Usualmente lo identificamos porque tienen 3 síntomas principales, que también se les llama las 3A. Si tú tienes las 3A, probablemente estés pasando por eso. Número 1, adelgazamiento o que estés bajando de peso. ¿Cuánta pérdida de peso te debería de preocupar? Esto es relativo y proporcional a cada persona. Recuerda, esta pérdida de peso se tendría que dar de forma no voluntaria. Tú no estás buscando eso, sigues haciendo exactamente lo mismo y por alguna razón tu peso pues va en bajada o va en picada. La cantidad de peso perdida que te debería preocupar o al menos prender una alarma de que algo no anda bien es 5% de tu peso en 3 meses de forma no voluntaria. 5% de tu peso en 3 meses o bien 10% de tu peso en 6 meses. Aunque no hay un consenso acerca de la pérdida de peso que te debería preocupar, a mí me parece que estos rangos son buenos y nos da cierto un buen margen sobre el cual trabajar y sobre el cual prender la alarma. Te doy un ejemplo. Supongamos que yo, que peso 85 kilogramos y mido 1,86 m de estatura, supongamos que yo de 85 kilos baje a 76 kilos en 6 meses sin hacer ningún cambio, sin tomar medicamentos o inyectarme algo para bajar de peso, sin operarme, sin hacer más ayuno, sin cambiar mi rutina de ejercicio, sin bajar mis carbohidratos, o sea, sin hacer ningún cambio y que yo de 85 baje a 76, que viene siendo el 10% del peso en 6 meses. Ahí debería prender la alarma. ¿Por qué estoy bajando si no estoy haciendo nada para bajarlo, no? O bien que yo, que peso 85 kilos, baje a 80, que baje 5 kilos en 3 meses. Esto es proporcional. 5% de tu peso en 3 meses no voluntario o 10% de tu peso en 6 meses. Ahí prende la alarma de que a lo mejor algo no anda bien. Y si combinas esa pérdida de peso con que no te dé hambre, anorexia, esta es la segunda A, que no te dé hambre y mucha debilidad. A esta debilidad le llamamos astenia. Entonces las 3A ahí las tienes: adelgazamiento, astenia y anorexia. Si tú tienes esas 3 cosas, prende la alarma. Puede que algo no anda bien, que tienes que investigar y que posiblemente no se vaya a corregir realizando ejercicio y no se vaya a corregir aumentando la ingesta de proteínas. Si tenemos ese contexto o ese cuadro clínico, por así llamarle, hay que investigar. Porque puede ser algo leve que se corrija fácilmente, pero también puede ser indicativo de un problema mayor. Estos problemas mayores prácticamente es una inflamación muy severa, muy pronunciada, o puede ser indicativo de alguna infección o cáncer, que ahorita vamos a hablar acerca de estas posibilidades que he visto yo en mi experiencia en las personas que tienen diabetes. Porque esto, las causas también van a ser diferentes. Si son niños, puede que sea diferente. Yo no soy pediatra, yo no me dedico a eso. Si es una persona que no tiene diabetes, también hay que investigar otras causas. Aquí estamos hablando de las posibilidades en aquellas personas que están batallando o han batallado con los problemas de glucosa en este tipo de personas, en este tipo de población. ¿Qué he visto yo? Lo más común por lo cual una persona con diabetes o problemas de glucosa baja mucho de peso. La razón número 1 es que siguen descontrolados. Sigue tu azúcar alta, sigue tu hemoglobina glucosilada no en rango, sigues con problemas de resistencia a la insulina. Y si es esto, que ahorita no vamos a hablar mucho de eso, si es esto, es el primer paso. Controla bien ese problema de glucosa, controla bien esa diabetes, porque si no está controlado, hagas lo que hagas, no vas a subir de peso, no vas a recuperar músculo. Entonces, ese es el primer paso, controla bien esa diabetes.
Y esto va de la mano del control metabólico, o sea, si hay problemas del hígado avanzados, sobre de eso. Si hay problemas del riñón avanzados, sobre de eso. Porque si no controlas eso, insisto, no vas a poder subir de peso. Eso es lo más común. Que estos problemas metabólicos no estén bien corregidos o no estén bien controlados y que esto no te permita recuperar peso o aumentar esa masa muscular. La segunda razón, también es bastante frecuente, es no incluir proteínas en su dieta, al menos en la cantidad suficiente. Por ejemplo, yo he visto muchas personas y que me lo dicen literalmente. Les pregunto, ¿qué desayunas? Pues yo desayuno ejotes con, con un poquito de queso, un tecito, un café, nopal asado, ¿ok? Y en la tarde una ensalada, ¿ok? Y en la noche me como un huevo. O sea, un huevo en todo el día como fuente de proteína es muy poquito. La falta de proteínas, o al menos no en cantidad suficiente, también va a hacer que uno baje de peso y que principalmente estemos perdiendo bastante músculo. ¿Cuánta cantidad de proteína debería ser la correcta? De esto vamos a hablar con detalle en la próxima sesión, porque hay varios puntos importantes que yo creo que debes de considerar, no solo por la cuestión de peso, porque la proteína, he visto, es importantísimo para disminuir esa variabilidad en tus niveles de glucosa. Si tu azúcar está así, pues son varias las causas, y entre ellas es que no estás incluyendo proteína de calidad en tu alimentación en cantidad correcta, de lo cual vamos a hablar en la próxima sesión. Pero también he visto que al cortar mucho las proteínas, mucho, se baja mucho de peso y no puedan recuperar ese músculo. Eso es lo más común, estas dos: descontrol metabólico y falta de proteínas. Pero tenemos que descartar todo lo demás, porque pueden ser problemas que pongan en peligro tu vida. Así que no te confíes. Si tienes estas tres cosas, las 3A: adelgazamiento, que es bajar mucho de peso de forma no voluntaria; la anorexia, que no te da casi hambre, no tienes apetito; y número 3, debilidad, hay que investigar esto que te voy a comentar. No, de entrada, problemas tiroideos, que es probablemente lo más común. Si la tiroides no funciona bien, ese peso vas a batallar mucho para regularlo, ya sea que se trate de un hipotiroidismo o que se trate de un hipertiroidismo. Los problemas hormonales, entre ellos la tiroides, cortisol. El exceso de cortisol, ya sea por medicamentos, iatrogénico, o porque tengas otra situación que te esté subiendo el cortisol, también te puede generar miopatía por cortisol. Esta miopatía es una destrucción del músculo, como te comenté al principio del video. A lo mejor estás intentando subir de músculo, pero hay algo en tu organismo que está destruyendo, y así nunca le vas a ganar, porque estás prácticamente nadando contra corriente. Y pues por un lado se sigue destruyendo y tú intentas aumentarlo. Cortisol también te causa miopatía. Otro problema hormonal, por supuesto, la insulina. Personas que no tienen suficiente insulina, o que no producen en cantidad suficiente, o que de plano no hay, no van a generar músculo, porque la insulina es una hormona anabólica. Hace bastantes años se escuchaba mucho sobre los esteroides anabólicos. Anabólicos se refiere al anabolismo, que es la parte del metabolismo en el cual el cuerpo construye cosas o forma tejidos. La insulina es una hormona anabólica, o sea que le ayuda al cuerpo a construir proteína, a construir músculo, a construir grasa, por ejemplo. Si no tienes insulina, tu cuerpo no tiene forma de construir. Entonces, la insulina también se debe investigar, y tú ya sabes, con un péptido C al menos, para saber cuánta insulina está produciendo ese páncreas. Y por último, en las personas que están demasiado, muy delgadas, la leptina. Hace poco vi una persona que se midió leptina y que está súper baja para el peso que ella tiene, que es una persona muy delgada. Pero ella, resulta que su genética es así, siempre ha estado así, toda la vida. Su familia también es así de delgado, es una deficiencia de leptina. Pero aquí la clave es que ese peso que esta persona tenga muy delgado por deficiencia de leptina no le esté generando problemas metabólicos,
colesterol bien, presión alta bien, azúcar bien, y si es eso, simplemente es tu genética, que en algunos casos sí hay que medir esa hormona. Cuando ese peso muy bajo es causado por deficiencia de leptina y que además te genera problemas metabólicos, ahí puede estar la situación. ¿Qué más he visto como causa de que no puedan subir de peso o que no puedan formar músculo? Aquí no lo comenté, pero otras hormonas, por ejemplo en los hombres, la deficiencia de testosterona, que es más común, pues hay que reponer eso evidentemente, y eso se puede medir en sangre, testosterona libre y total, para ver cómo anda en ese rubro. Las mujeres también se pueden medir testosterona, también hay andrógenos en las mujeres que si están muy bajos, o a lo mejor son los estrógenos o progesterona, lo que se tenga que corregir. Entonces, balance hormonal es súper importante. Si no estás logrando tu objetivo, que es aumentar músculo. ¿Qué más he visto con frecuencia? Medicamentos o suplementos. Existen algunos medicamentos asociados a pérdida de peso que a veces uno no se los atribuye. Pero por eso, y creo que ya lo comentamos en otro video, cuánto medicamento es mucho y hay que revisar uno por uno. A ver, usted tiene esto. ¿Por qué lo está usando? No, pues me lo dieron. Ok. ¿Usted sabe que esto lo hace bajar de peso? Ay, no sabía, doctor. Pues ahí está la causa, ¿no? O algún suplemento que estén utilizando, a lo mejor no lo saben, pero para eso hay que revisar uno por uno. Uno por uno, porque puede que ahí sea la razón de que estés tomando algo que te esté bajando de peso. 5. Otra situación que a veces no se le presta mucha atención y que puede ser que sea la causa, infecciones. De estas, las infecciones más comunes en este contexto son los parásitos o infecciones intestinales que te estén generando una mala absorción. Por mala absorción tú estás comiendo, le estás metiendo nutrientes, pero tu sistema digestivo no absorbe, así como entra, sale. Entonces, si hay alguna infección en tu sistema digestivo, hay que corregirla. De lo contrario, no se va a absorber la cantidad de nutrientes adecuada. Otras infecciones que la verdad son raras en este contexto, tuberculosis, es poco frecuente honestamente en personas que están bien controladas, pero si hay otros síntomas hay que descartar esta infección, al menos con una radiografía de tórax para ver cómo andan de los pulmones. HIV, hepatitis, que es infrecuente, pero que también hay que incluir. Si ya se está buscando otras causas y aún así no se detecta cuál es el problema. De ahí, estos problemas que he comentado se pueden resolver fácilmente y no representan mayor peligro. El chiste es identificarlos, que a veces se complica en identificar cuál es la causa. Pero luego tenemos otros dos problemas que son más peligrosos, por así decirlo, más difíciles de tratar, que son, uno, la inflamación crónica y dos, cáncer. Si ya se buscó por muchos lados y no se encuentra nada, hay que descartar inflamación crónica severa. Hay algunos estudios de sangre que uno se puede realizar para saber si hay enfermedades inflamatorias como lupus, vasculitis, artritis reumatoide, que son pocos los casos, pero cuando salen positivos, ¡pum! Y hay que darle con todo, porque puede ser esa la razón, que sea una inflamación crónica que te esté generando neuropatía, azúcar alta, problemas de sueño, bajar de peso, estreñimiento, osteoporosis, puede ser esa la razón. Una enfermedad inflamatoria. Para eso hay estudios que uno se puede realizar en sangre. Si es eso, pues hay que darle con todo. Y lo que más preocupa en ocasiones es cáncer, que a veces no pensamos, y por obvias razones, porque nadie quiere tener eso, pero cáncer puede ser también una causa frecuente. De hecho, esto de la pérdida de peso exagerada por cáncer tiene un término que es caquexia. Caquexia es una desnutrición por la misma enfermedad. Como al principio te comenté, es un síndrome por consumo. La gente se consume. Algo por dentro te está consumiendo esa proteína y esa grasa.
Y esto es lo que hace ciertos tipos de cáncer. Te consumen literalmente. Entonces, si ya buscaste por muchos lados, y esto pues se ha aprendido a través de la experiencia, pues hay que pensar en todo. Ya buscamos y nomás no, y sigues así y sigues mal, bueno, pues ya será practicar otros estudios según el contexto para descartar esta posibilidad. Habiendo descartado todo esto, y mucha gente no se lo atribuye, pero créanme, ¿qué sucede? Esta pérdida de peso, la debilidad, no tener hambre, puede ser indicativo de una depresión, de una ansiedad, de un estrés o problemas del sueño crónico. También puede ser. Yo no lo pensaría de entrada, porque primero hay que descartar estas cosas que te acabo de comentar. Descartando esto, ¿sabes qué? Ya te hicimos todos los estudios que hay en el mundo y no encontramos absolutamente nada, pero lo que no hemos visto es tu salud mental, tus emociones, tus pensamientos, porque por ahí puede estar el problema. Y sí sucede. Hay personas con depresión, tienen dolor, tienen estreñimiento, tienen neuropatía, se les sube el nivel de glucosa, el colesterol, dolor de cabeza, no pueden caminar. Sí sucede. Y que también tienen pérdida de peso, pero es por un problema emocional. Pero, insisto nuevamente, para concluir esto es necesario descartar todo lo demás. Y esto pues lo he aprendido a través de la experiencia. Hay personas que por alguna razón se curan de un día para otro y cuando uno le pregunta, oye, ¿pero qué cambió? Ah, pues es que yo tenía problemas con mi hijo, tenía 2 años sin hablarme con él, pero ya nos reconciliamos y como por arte de magia todos los síntomas desaparecen, ¿no? A veces son situaciones de ese tipo que cuesta más asociar esa situación a los síntomas que yo estoy viviendo y usualmente uno dice, no, esto no, y se bloquea, tiene que haber algo, ok, de acuerdo, yo estoy contigo, tiene que haber algo, pero ya hicimos todo. Ya hicimos tomografía, resonancia, estudios de sangre, de infección, de esto, de aquello, y no sale nada. No sale nada. También hay que aceptar cuando no hay algo, porque a fuerzas queremos encontrar algo aquí, ¿no? Hay que pensar también en las emociones como otra posibilidad. Entonces, en resumen, esta pérdida de peso no voluntaria, o sea, no estás haciendo algo para bajar de peso o algo que se le pueda atribuir. Si tú me dices, doctor, es que he bajado 15 kilos, ¿cuánto tiempo? No, pues en 3 meses. Ok. ¿Y qué empezó a hacer hace 3 meses? No, pues en 3 meses empecé a hacer el ayuno. ¿Antes no lo hacía? No. Pues entonces estás bajando porque estás haciendo el ayuno intermitente, ¿no? Se lo podemos atribuir a eso. Pero si tú me dices, he bajado 15 kilos en 6 meses, ¿qué has hecho? Nada. Sigo comiendo igual, el ayuno no lo he hecho, el ejercicio sigue siendo el mismo, esto el mismo, los medicamentos, todo exactamente igual. Ah, ok. Entonces, es una pérdida de peso involuntaria y prende el foco. Y si además se asocia a que no te da hambre, piénsalo de esta forma. Si tu cuerpo está bajando mucho, tu cuerpo debería sensar eso. Estamos perdiendo mucho músculo, mucha reserva energética. Pues voy a provocarle hambre para que le meta energía porque estamos perdiendo mucho. Ese sería el mecanismo natural, adaptativo, que te provoque hambre esa pérdida de peso para que recuperes esa energía perdida. Pero si el cerebro dice, está bajando de peso y además no manda la señal para que le metas, no te da hambre, pues algo puede que esté ahí. Insisto, estamos hablando en alguien no voluntario, no está haciendo algo para bajar de peso, porque si es por ayuno o bajaste los carbohidratos, claro que no te va a dar hambre porque es parte de la adaptación metabólica. Estamos hablando de alguien que no está haciendo eso o que no ha modificado en gran medida estas situaciones. Entonces, por un lado, recuerda, aumentar músculo, claro, el estímulo, que es el ejercicio de resistencia, las pesas son un excelente estímulo, la alimentación, adecuada ingesta de proteínas, un sueño de calidad, el reposo es súper importante. A veces el reposo uno no le da la importancia que amerita. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo todos los días, lunes a domingo, hago pesas intensamente, claro que no voy a subir nada.
porque cada vez que uno hace ejercicio intenso, se inflaman los músculos y se destruyen las fibras musculares. Y eso requiere tiempo en recuperarse. Y no te lo digo desde un punto de vista médico, no, te lo digo porque yo ya también pasé por eso. Yo en aquel entonces, cuando no estudiaba medicina, jugaba mucho básquetbol y era un atleta de alto rendimiento. En aquel entonces yo aprendí de muchos entrenadores de México, y algunos eran cubanos, que nos enseñaron así. Y cada quien va elaborando su forma de entrenar. La forma que a mí me funcionaba en aquel entonces, que obviamente ya no realizo, era un día difícil y un día fácil. Un día difícil es ejercicio intenso y un día fácil es tranquilo, muy leve, y descansa para que le des el tiempo a tu cuerpo de recuperarse. Y esto lo vi en el rendimiento a largo plazo porque nos hacían varias pruebas y varias mediciones. Al principio, a los primeros 2 meses, mi rendimiento subió mucho y después empezó a bajar. Y era precisamente eso, porque no le estaba dando el tiempo de reposo a mi cuerpo. Esa es una recomendación en cuanto al ejercicio, adecuada ingesta de proteínas y sueño. Pero además, si eso no te funciona, descartar lo que ya te comenté, que tu diabetes esté bien controlada, riñón, hígado bien controlados, que la cantidad de proteínas que estés ingiriendo sea la correcta, que no tengas un desequilibrio hormonal, tiroides, cortisol, insulina principalmente, en hombres testosterona, en mujeres también por supuesto, en mujeres estrógenos, progesterona. Hay que ver que no sea esa la causa. Si sospechamos que es genético tu problema, a lo mejor leptina. Si está muy bajo y tienes ese peso, pues a lo mejor ahí está el detalle. Descartar que no sea medicamento o suplemento, que a lo mejor no se lo asocias y que no aparece en Google cuando lo buscas, pero uno tiene como médico acceso a otras fuentes de información y experiencias, por supuesto, que a lo mejor hemos visto algo que tú no has visto y que únicamente consultando con tu médico tratante, a ver, algo de esto me baja de peso. Si tu doctor te dice no, no hay nada, ok, y puede que te diga que sí. Mira, esto de aquí es para bajar de peso. Y ya, ahí puedes identificar si hay algún medicamento o suplemento que te esté causando este problema. Infecciones. Tienes temperatura, fiebre o algún otro síntoma más, tos, diarrea. ¿Hay algo más que se ha agregado? Descartar infecciones, descartar que sea inflamación crónica y descartar que sea, por supuesto, una enfermedad tumoral o cáncer. O sea que puede ser algo tan leve, tan simple como que aumentarle más a la proteína, pero también puede ser un signo de una enfermedad más problemática, difícil de resolver, que no debes dejar de lado. De ahí la importancia del seguimiento y monitoreo. Para eso están los estudios de laboratorio y tu médico tratante y diferentes fuentes de información que tú puedes consultar en videos, en artículos, en páginas, etcétera, etcétera, para que monitorees y estés 100% seguro o segura que de lo que estás haciendo es lo correcto y que no está algo por ahí no descubierto que no has detectado, o a lo mejor estás haciendo algo mal. Y el segundo mensaje es, a lo mejor ese peso no es por falta de ejercicio. Si ya lo estás haciendo y tomas proteínas y aún así no, pues hay que investigar si hay algo que no te permite formar músculo o que al contrario te lo está destruyendo propiamente. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero que este video te haya aportado algunos datos interesantes o una diferente perspectiva respecto a este problema del músculo, la pérdida de peso, que es muy común, muy frecuente, que en algunas personas sí es un problema, en algunos no. Aquí estamos enfocados en un peso que te dé salud metabólica. Si tú buscas un peso que te dé mejor apariencia, eso ya es un enfoque distinto. Estas recomendaciones son para que tú estés bien, tengas bienestar, tengas salud metabólica. Bien, ahora voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta respecto al tema o de la diabetes. Aquí vamos a revisar el chat. Esther Romero, ya le contesté. Gracias por estar aquí conectada el día de hoy. Le mando un saludo que usted está en Tecate, yo en Tijuana, y para aquellos que no saben, pues somos ciudades que están pegadas, somos vecinos propiamente. Ok, Brenda Zamora, buen día, igualmente bendiciones para usted
Laura Flores y Rey David Luna. Muy buen día y saludos y un abrazo para ustedes dos, por supuesto. Gracias por ser miembros del canal. Dice Esther Romero, tiene una pregunta, dice, cuando se pierde peso quitando carbohidratos y azúcares, si se sigue así, perdiendo peso, sigue el peligro de volver a subir de peso. Por el hipotiroidismo no lograba bajar de peso. El efecto rebote, que es cuando uno baja y luego se dispara y que incluso pueden subir más de lo que pesaban antes, se dan a aquellas personas que no han corregido su metabolismo. Si su metabolismo, digo porque yo ya la vi usted, su metabolismo está muy bien adaptado, ese efecto rebote no creo que represente peligro para usted, siempre y cuando pues mantenga unos hábitos saludables. Ahora, hay personas que tienen tendencia a subir de peso fácilmente y esto es de acuerdo a su metabolismo y no se los digo por ideas, porque hay estudios genéticos que te miden tu metabolismo y que yo he visto a gente que tiene esa tendencia, tiene una tendencia natural a subir. Y eso es por tu metabolismo o tu memoria metabólica. Si el metabolismo está bien adaptado, ese efecto rebote no me preocuparía, pero si el metabolismo no está adaptado, sí va a volver a subir. Le pongo un ejemplo. Hay personas que utilizan inyecciones para bajar de peso, Ozempic, Trulicity, cosas de esas, sin cambiar la dieta, sin hacer ayunos, sin hacer nada. Únicamente la inyección. Y sí, bajan mucho de peso. Pero al quitar la inyección, vuelven a subir, porque nunca han hecho algo para corregir ese metabolismo. O cirugía bariátrica, bypass gástrico, balón gástrico, la famosa manga. Sí, en un inicio bajan un montón, claro que sí. Pero cuando no han cambiado hábitos, con unos meses, años, a lo mejor vuelven a subir. Y aunque tengan la cirugía, vuelven a subir porque su metabolismo no ha sido adaptado por falta de estas intervenciones. Espero haberle respondido a su pregunta. Ok, vamos a ver aquí. El señor Jacinto Gutiérrez siempre está aquí conectado. Le mando un abrazo y le agradezco que esté aquí con... me apoya muchísimo con su participación en estas sesiones. Dice Malcolm65, buen día, igualmente para usted. RT Flowers nos manda un saludo desde Utah, igualmente un abrazo a la distancia. RT Flowers. Beto María León, buen día. Dice Zenaida Barbosa, dice que ha aprendido mucho con esta información, me alegra porque es la intención orientarlos sobre otros caminos, porque yo pienso que el sistema de salud, ya lo he comentado muchas veces, está totalmente mal, terriblemente mal, al menos en esta enfermedad, al menos en la diabetes, al menos en los problemas de azúcar, que todo se quiere corregir a base de medicamentos, siendo que la gran mayoría puede revertir y curar su enfermedad, o bien muchas veces ni siquiera se hace el estudio, ni siquiera hay un análisis. Azúcar alto, ya, da igual, ahí te va la pastilla. Azúcar alto, da igual, ahí te va la insulina. Espérate un tantito, espérate, tómate un momento siquiera para evaluar el contexto, cómo se siente esto, cómo funciona el páncreas, cómo está esto, cómo está comiendo. Valora, por ahí me topé. Alguien lo mandó, no recuerdo dónde lo vi, pero el caso es que decía, si tú vas al doctor y únicamente te recetan medicamentos sin preguntarte cómo estás durmiendo, qué comes, qué no comes, haces ayuno, cómo andas de estrés, cómo está tu situación en general, sin preguntarte esas cosas, entonces ese doctor no está buscando curarte. Obviamente esto va a aplicar para ese tipo de enfermedades, ¿no? No vas a ir con el traumatólogo porque se te fracturó el tobillo, pues el traumatólogo no te va a preguntar cómo duermes. él va a resolverte el problema de la fractura y punto, ¿no? Obviamente depende de la especialidad y del problema en cuestión, pero en estas enfermedades, diabetes, colesterol, presión alta, yo pienso que sí va por ese lado. Y el comentario va porque Zenaida dice que ha aprendido bastante
Y esa es la intención de esta información. Y sí, las farmacéuticas, cuidado con eso, para no hablar un poquito de más, que bueno, para eso estamos aquí, para hablar con la verdad. Y usted lo dice porque para aquellos que no están enterados, hicimos un video o un en vivo de comida procesada y cuando estábamos hablando de ciertas marcas, se cortó la transmisión, aunque no se había ido el internet. Yo lo verifiqué con diferentes dispositivos. Ok, Alex Frías dice un saludo desde el Estado de México. Agustín Ardón dice, a mí me detectaron prediabetes a causa de tiroides. ¿Qué dieta requiero? Ok, pues no sé si la tiroides se refiere a que funcione de más, un hipertiroidismo, o funcione de menos, hipotiroidismo. Casi siempre es por inflamación crónica. Si usted tiene diabetes tipo 2, me imagino que eso es lo que usted me está preguntando, hay que bajar carbohidratos. En realidad no es una dieta, es simplemente bajar el carbohidrato refinado de la alimentación y practicar un poquito el ayuno intermitente y comer en el orden correcto. Esos son los cambios que más le van a ayudar para bajar ese nivel de azúcar. Si usted tiene diabetes tipo 2, perdón, me dice prediabetes. Yo la prediabetes, yo la cuestiono mucho, porque a veces la prediabetes en realidad no es prediabetes. A veces la prediabetes es problema de sueño. A veces la prediabetes es problema de la tiroides, como usted me está comentando. A veces es inflamación. A veces es dolor crónico, por ejemplo. Pero si sí es prediabetes, si sí hay resistencia a la insulina, bajar carbohidratos, el orden correcto y un poquito de ayuno intermitente. Dice Inquisición Protestante, excelente, excelente nombre. Primer en vivo de hace como 3 o 4 semanas. Le agradezco que esté aquí conectado. Le mando un saludo desde Tijuana y espero verlo más seguido por aquí con esta información que yo creo que sí les aporta algo o les da una perspectiva más amplia del problema en cuestión. Dice aquí, a ver, Teresa Lezama, yo he bajado 21 kilos, pero ya explicó, tiroides no tengo, voy a buscar exactamente. Hay que descartar lo otro que ya comentamos, ¿no? Que esté comiendo las proteínas adecuadas, cortisol, nivel de insulina, que no tenga medicamentos, suplementos que la hagan bajar, que no sea infección, que no sea inflamación, que no sea un trastorno de mala absorción, que usted coma algo y nos absorba. Y al último, los problemas emocionales también pueden hacer que una persona baje de peso. Dice aquí Rebeca Galicia, yo tenía 10 de hemoglobina glucosilada y en 3 meses bajé a 5.6, excelente, pero estoy perdiendo músculo en piernas, ¿qué puedo hacer? Vivo en Monterrey, Nuevo León. Ok, pues número 1, verificar la cantidad de proteínas que está ingiriendo usted, que frecuentemente al bajar la dieta, como normalmente bajar carbohidratos y ayuno intermitente da menos hambre, bajamos mucho la porción, pero corremos el peligro de cortar mucho las proteínas y que eso pase. 2, que esté haciendo ejercicio pero de resistencia con pesas, por ejemplo. Si usted está corriendo o mucho ejercicio cardiovascular o aeróbico, no es un ejercicio que le vaya a aumentar la cantidad de músculo, así como usted me lo está escribiendo. Descartar otras situaciones ya comentamos aquí, balance hormonal, medicamentos, infecciones, inflamación. Y si está haciendo el ayuno intermitente, pues que no esté exagerando con el ayuno intermitente, ¿no? Si usted hizo ayuno para revertir y ya revirtió, ahora hay que virar, hay que pivotear. Ese ayuno usted lo va a seguir haciendo, ¿por qué motivo? Porque diabetes ya la revirtió. Entonces, ¿a qué voy con esto? El ayuno, ¿cuál es el objetivo? Revertir, no es porque ya bajó mucho la glucosilada. Voy a hacer ayuno porque me quiero mantener. Ok, ayuno de mantenimiento es menos intenso y menos frecuente. Hay gente que dice, yo hago ayunos porque la concentración me mejora. Perfecto, hazlo de esta forma. Yo quiero hacer ayuno porque me mejora la digestión. Perfecto, hazlo de esta forma. Ajustar el ayuno, no sé si lo haga, descartar lo demás y que las proteínas sean adecuadas y que la cantidad o el tipo de ejercicio sea adecuado. Dice Celia Pérez Lemarroy, tuve un esguince
y a raíz de ello mi pie quedó inflamado y no baja. Me preocupa porque soy diabética. Pues mire, si es un esguince, a veces tardan bastante dependiendo del grado. Grado 1, usualmente 1 o 2 meses se recupera, usualmente. Pero si es más grave el esguince, puede demorar mucho, mucho, 6 meses, inclusive hasta 1 año, según la situación. Ahí habría que acudir con un médico a que le revise el esguince y si es necesario y si aún así no hay mejoría, pues vaya con un traumatólogo, ¿no? Ellos se especializan en eso. A lo mejor lo que le falta es rehabilitación, no sé exactamente, pero creo que por ahí es el camino. Kimli dice, yo pedí a mi médico de familia, pedí que me hiciera los exámenes que usted recomienda y me dijo, no sé qué es eso, tal vez en tu país o aquí, si no tienes alto el azúcar, te aumentaré la dosis. Ahí entendí que no le importa la salud del paciente, sino recetar medicamentos. Sí, efectivamente, usted también le está pidiendo algo que a lo mejor su doctor efectivamente no sabe. Efectivamente no tiene idea de lo que usted está hablando. Se lo digo porque a mí nadie me platica. Yo tengo la especialidad de medicina interna. ¿Y cómo es posible que yo, haber estudiado 7 años de medicina general, 3 años de especialidad, 10 en total, sin contar el tiempo que estuve trabajando como médico general, en ese punto de mi carrera, de mi vida, yo no sabía nada de esto? Nada. Y en la escuela nadie me lo enseñó, ¿eh? Terminé la especialidad y hasta que me di cuenta que el sistema estaba mal, empecé a buscar por otro lado. A mí nadie me lo enseñó. Así que si nosotros pensamos que los doctores saben de esto, error, porque el sistema médico no te educa y no te enseña esto. Esto que yo les comparto lo he aprendido a mi manera, por el camino que yo he seguido, gracias a los trabajos que han hecho otras personas, otros investigadores, que hay muchos libros, muchos artículos que también están por ahí. Me ha apoyado mucho de ese trabajo, no es algo que yo he descubierto, por supuesto. Me ha apoyado de esas investigaciones. ¿A qué voy con esto? A lo mejor él fue honesto, no sé qué es eso. Probablemente sí, él no tiene idea. Y también la otra es sentirse vulnerable, y se lo cuento desde el punto de vista de doctor. Para yo pedir un estudio que no tengo idea de lo que ay, es un problema. Porque el día que usted venga con el resultado, ¿qué le voy a decir si no tengo la menor idea de qué es eso? Y como no tengo la capacidad de aceptar, híjole, disculpe, ¿sabe qué, señorita? La verdad es que yo no sé qué es esto, no es mi especialidad. No pasa nada, no pasa nada, siempre y cuando hablemos con la verdad, transparentes, honestos, reconociendo nuestras limitantes, yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando se pone esa barrera. No, no te lo voy a pedir, no, no sé qué es eso, no, no. Ahí es donde viene y provoca el sentimiento que usted me estaba comentando. Estos estudios, dicho sea de paso, péptido C, cortisol, etcétera, no se hacen, que yo sepa, en ningún sistema de salud, porque es algo relativamente nuevo que yo traigo pues a la mesa y que orienta mucho sobre este problema de glucosa. Dice Eufemia Gil, debido a que llevo una dieta muy estricta, me inyecto 10 o a veces 5 unidades de insulina. ¿Qué me aconseja? Mire, es que la insulina depende de si es la lenta o la rápida. Yo creo que usted me habla de la insulina lenta. Sí va a variar en respecto a la cantidad de carbohidratos, ¿no? Yo le aconsejo hacer una hemoglobina glucosilada y que si usted tiene acceso a los sensores de glucosa que van aquí en el brazo, haga la inversión, al menos póngase uno que le va a durar 14 días, que son los que más tenemos en México, haga la inversión, utilice y con eso se va a dar una idea de qué comida le sube, qué comida no le sube, cuánta insulina es suficiente, cuánto tiempo antes hay que aplicársela y que usted vaya ajustando esos detalles. Yo creo que esa sería la mejor forma. Ok, dice Marta Becerril. Buen día, doc. Yo he bajado de peso, estoy con nutriólogo y mi doctor internista me quitó la mitad de la pastilla, pero no logro subir y perdí mucho músculo. Me llamo Marta Vega.
Ok, pues ahí lo que hay que revisar es lo que ya les comenté en esta sesión. ¿Cómo está su control metabólico, hígado, riñones, la ingesta de proteínas que sea adecuada? Aunque ya está yendo con el nutriólogo, hay que revisar esos puntos. Desequilibrio hormonal, no vaya a ser que tenga eso. Tiroides, cortisol, insulina es lo que hay que revisar. Andrógenos, estrógenos, progesterona, balance hormonal propiamente. Descartar que no tenga infecciones, descartar que lo que usted esté comiendo sí se absorba. Si tiene un síndrome de mala absorción, pues ahí está la razón, inflamación crónica y un problema de pues, ansiedad, estrés, depresión. Eso también podría explicar. Eso es más o menos el caminito y lo que uno tiene que descartar. Eufemia Gil dice, ya no como nada de harinas, azúcares ni carbohidratos y estoy bajando. En 20 días bajé 7 kilos, pesaba 55 y ahora peso 48. Ok, a lo mejor ahí le falta un poquito de, hay que ver cómo funciona ese páncreas con un péptido C. Si está muy bajo, hay que subirle a la insulina, que es lo que me está escribiendo aquí, que usa 10 unidades o 5 unidades, en realidad es poco. Es poco, hay que ver cómo funciona ese páncreas. Si le falta insulina, pues hay que ponérsela. Para eso es el estudio. En aquellas personas que salen con péptido C alto o normal, pues no requieren insulina, pero no todos somos iguales. Va a haber gente que sí, existe la diabetes tipo 1, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada de insulina y que se la tienen que inyectar y no hay de otra. Cada caso es diferente. Si el caso suyo es porque no hay suficiente insulina, sí habría que aumentarle y ver por qué ese páncreas no se está reactivando y no está produciendo insulina. Romero, sí, efectivamente, eso es lo que estamos tratando de lograr, porque pues el sistema médico en realidad deja mucho que desear en este tipo de enfermedades y herramientas las hay para mejorar el sistema. Gracias por sus palabras y espero que más gente que se dedica a la salud se motive al ver esto y le dé más fuerza o impulso a este movimiento. Bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberles aportado con sus preguntas y con esta información. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Les deseo muy buen fin de semana a todos. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y los espero este próximo miércoles. Los invito. ¿Cuánta proteína es la correcta? Cantidad de proteínas correcta. ¿Cuánto es mucho y cuáles? Porque no todas las proteínas son iguales. Y hay que ver en qué contextos es conveniente bajar la proteína y en qué otro contexto conviene subir, porque el aumentar proteína puede que te aumente la resistencia a la insulina. Y de eso vamos a hablar en esta próxima sesión, este miércoles. Saludos, abrazo, cuídense mucho. Los veo este próximo miércoles. Hasta la próxima.